tenemos que probar que sí hay personas que justifican una demanda para poner un nuevo proyecto, ¿no? Y en ese sentido, chicos, pues tenemos que, de acuerdo a esta finalidad, el estudio de mercado presenta cuatro temas, 4 bloques de análisis. Dice, precedidos de una caracterización adecuada de los bienes y servicios que se piensa producir. Y tenemos entonces que los 4 temas que conforma el estudio de mercado están aquí. Ya los habíamos anotado en otra parte de nuestros apuntes, pero aquí vale la pena que lo volvamos a anotar, y sobre todo que también, aunque aquí no lo puse, tengamos en cuenta que el estudio de mercado, aunque no es un tema ni tampoco es un bloque de análisis, pero el estudio de mercado siempre empieza con una breve caracterización del bien o servicio, como lo pudimos ver en algunos, no digo que en todos, ¿verdad? En algunos de los trabajos que presentaron del resumen, algunos proyectos, no me refiero a ustedes, sino los proyectos, sí tenían una caracterización del bien o servicio. Otros, desgraciadamente, no hicieron esa caracterización. ¿Y qué sucede cuando nosotros, jóvenes, no caracterizamos adecuadamente nuestro producto? Sí, yo sí quisiera aquí señalar muy claramente esta parte que tiene que ver con la caracterización, porque me parece, bueno, aquí quería subrayar la palabra caracterización, pero está bien, está ahí puesta. Voy a ejemplificarlo para que ustedes no tengan duda de un poquito esta parte de la caracterización. Miren, cuando se habla de estudios de mercado y no se especifica un proyecto de inversión, podemos caer en sobredimensionar el mercado, ¿verdad? En pintarlo muy grande, cuando en realidad puede ser que el mercado no lo sea. Voy a poner el ejemplo de un proyecto de inversión que se presta claramente para este tipo de ejercicio, y es el de una fábrica o taller, o le voy a llamar fábrica de bicicletas para que lo podamos entender. Cuando nosotros hablamos de fábrica de bicicletas, obviamente la pregunta que debemos de hacernos es, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo la fábrica de bicicletas? Porque estarán de acuerdo conmigo que cuando hablamos de fábrica de bicicletas, debemos de dejar muy claro que existen varios tipos de bicicleta. Por ejemplo, ¿qué tipos de bicicleta conocen ustedes? Díganme tipos de bicicleta. Jóvenes. De montaña. Ok, montaña. Otro. Las estáticas de gimnasio. Ok, le llaman estacionaria, digamos, para ubicarla, ¿no? Estacionaria, que nunca llegas a ninguna parte, ¿verdad? Pero hay pedaleas y ahí te deshaces, pero nunca llegas a ninguna parte, ¿no? Bien, otra. Las BMX, profe. Ok, la famosa bicicleta BMX, que es un poco para saltos, ¿verdad? Para acrobacias. Tenemos también la clásica bicicleta de trabajo, que es la rodada 28, la conocemos así, que es la que la gente utiliza como los jardineros o que utilizan antes los carteros para entregar. Ahora ya andan en moto, pero antes usaban bicicleta. Está la bicicleta infantil, más conocida como triciclo, ¿verdad? Y también pudiéramos tener la de ruta, de competencia, etcétera, ¿no? Voy a poner estos tipos de bicicleta nomás
para que podamos entender, y aquí es la parte que de un proyecto de inversión, miren, desde el punto de vista técnico, y ya hablo como una futura empresa, es probable que nosotros, desde el punto de vista tecnológico, no podamos producir todos estos tipos de bicicleta. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si bien es cierto que la bicicleta es un medio de transporte impulsado por dos llantas, en el caso de las bicicletas, pues evidentemente los materiales que están hechos cada uno de estos tipos de bicicleta es totalmente diferente y tecnológicamente pudiera ser que no tuviéramos la capacidad para poder producirlo. Miren, las bicicletas de montaña, sin ser experto, ¿verdad? Ni soy ingeniero ni experto, pero las bicicletas de montaña tienen un sistema de suspensión, de amortiguación muy importante, y además están hechas de un material fuerte que precisamente sirve para andar en todo tipo de terreno, y hasta el grosor, la forma de la llanta es muy diferente a cualquier otro tipo de bicicleta. De tal manera que la bicicleta de montaña es muy diferente a la estacionaria, que puede ser casi todo su material de plástico. También la BMX tiene un sistema también importante de suspensión. Sin embargo, es más pequeña, tiene otro tipo de volante que permite, pues, a lo mejor hacer y poder hacer piruetas en el aire. Y la de trabajo es la clásica bicicleta de fierro que nosotros podemos visualizar de fierro, mientras que la infantil pudiera ser también de plástico o de fierro. Entonces, si nosotros, y aquí es donde viene lo importante del proyecto, cuando nosotros queremos decir que es un proyecto de inversión de fábrica de bicicletas, la pregunta es, ¿de qué tipo? Porque en la medida en que tú puedas precisar tu proyecto y tu producto que vas a producir, en este caso, voy a poner el ejemplo que fuera una fábrica de bicicleta infantil. Entonces, como ven, al simplemente decir que es una fábrica de bicicletas infantil, entonces inmediatamente el mercado al cual nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto es totalmente diferente a los otros, y en ese sentido es que nosotros tenemos que decirlo de una manera que esta caracterización que nosotros debemos de hacer al principio en una pequeña cuartilla, media cuartilla, nosotros lo que vamos a hacer en pocas palabras es estar describiendo el producto que nos permita una desegmentación. Dicen hoy los mercadólogos, vamos a segmentar el mercado, porque de todo el universo de consumidores de bicicletas, nosotros solamente nos debemos de abocar a la infantil, y entonces tenemos que entender que la población infantil se encuentra probablemente entre los 4 hasta los 7 años probablemente de edad, y entonces pues no tenemos por qué andar cuantificando el mercado de montaña, de estacionaria, cuando yo lo único que quiero es establecer un proyecto de bicicletas infantil. Entonces, es muy importante, y con este ejemplo espero que haya quedado claro el por qué siempre es importante iniciar el estudio de mercado con una caracterización lo más adecuada o precisa de lo que nosotros queremos producir. Pude haber hablado de tipos de leche. Si quiero poner una planta de leche, pues también te tienes que preguntar: leche en polvo, leche deslactosada, leche baja en calorías, de qué tipo de leche, pasteurizada, o en qué tipo de leche vas a producir. ¿Por qué? Porque en ese sentido
esa caracterización del bien que vas a producir te va a permitir que tú puedas dirigir el estudio de mercado y sus elementos como la demanda, la oferta, los precios y la comercialización para el producto que tú piensas generar con el proyecto de inversión. Por eso, chicos, es muy importante iniciar el estudio de mercado con esta caracterización que, si bien es cierto, no es un tema del estudio de mercado, sí nos va a llevar a que todos estos temas, temas o bloques de análisis de tu estudio de mercado vayan dirigidos precisamente a lo que tú realmente quieres conseguir. De tal manera que, si no hay otra pregunta, podemos pasar a el primero de ellos, que es el análisis de la demanda. Y vamos a poner entonces nosotros, chicos, esta parte, permítanme, se me movió, aquí está. Vamos a poner lo que es el análisis de la demanda para un proyecto de inversión. Y de igual manera, ¿no? Como dijimos, que la finalidad o el objetivo del estudio de mercado para un proyecto tiene que ver con demostrar y probar, pues entonces esta es la parte del estudio de mercado que nos va a ayudar a llevar ese objetivo del estudio de mercado. ¿Por qué? Porque la demanda o el objetivo de la demanda tiene que ver con cuantificar. Y cuantificar, jóvenes, es contar el número de consumidores que hay del producto que nosotros queremos producir en una determinada zona geográfica. Digamos, en la colonia El Mezquitito, en la colonia Indeco, en la colonia Puesta del Sol, en la colonia, es decir, si nosotros queremos hacer un proyecto pequeño, nosotros tenemos que saber cuántos consumidores hay en la zona de influencia de mi proyecto, en esa zona geográfica específica donde yo quiero vender mi producto. A mí que me interesa saber cuántos habitantes tiene la Ciudad de México si mi proyecto lo quiero hacer en La Paz. A mí que me interesa cuántos habitantes tiene Japón o China si lo que quiero es un proyecto en Baja California Sur. Entonces nosotros debemos de entender que en esta parte del estudio de mercado de un proyecto, que es la demanda, nosotros debemos de cuantificar. Y repito, cuantificar o la demanda no es otra cosa más que el consumo. Yo sé que ya casi no se fuma, pero si yo quisiera hacer o conocer el consumo de cigarrillos del quinto semestre de negocios, turno matutino, grupo A de la UAPS, tendría que hacerles una pregunta a Aileen. ¿Cuántos cigarros fumas, Aileen? ¿Fumas o no? ¿Cómo, perdón? ¿Fumas, Aileen? No. Cigarros, cigarrillos. No. Ok. Alejandro Quintero, ¿fumas? No. Aileen Flores. Sí, soy yo. ¿Cuántos fumas al día, mija? No fumo. Ah, no fumas, perdón. No. Te confundí. Andrés, ¿fumas? Andrés Ruiz. No. Ok, parece que nadie fuma. Bueno, pero si fuera el caso, tendríamos que preguntar cuántos cigarrillos fuma cada uno, y la suma del consumo de cigarrillos sería el equivalente por día, sería el equivalente a su demanda de cigarros del quinto A de negocios. Entonces, o puede ser vasos de agua, y les pude haber preguntado cuántos vasos de agua se toman al día, y el consumo de agua, pues sería el equivalente a la demanda. Ustedes saben que la demanda es igual al consumo. Entonces, es muy importante que en la parte de la demanda tengamos que cuantificar.
Miren, yo creo que en los proyectos que presentaron también hubo varios proyectos, no ustedes, varios proyectos que no precisaron bien cuál era la demanda del producto que estaban haciendo. O sea, se perdieron en un mundo de datos. Unos pusieron como demanda el tamaño del proyecto, y una cosa es hablar del tamaño del proyecto y otra cosa es hablar de la demanda que tiene el producto, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos conocer la demanda de carne de puerco, como lo presentaron, o de camarones en La Paz. Y repito, en muchos de esos proyectos se perdieron en esta parte precisamente porque al no tener experiencia en ese primer trabajo profesional que hicieron en su tesis, pues probablemente no contaron con una adecuada asesoría, o simplemente pensaron que como no lo iban a, como realmente no iban a invertir en ese negocio, sino simplemente era como una tesis, pues también el maestro se vio un poquito, ahora sí que complaciente en términos de la exigencia del trabajo, ¿no? Pero en realidad, en esta parte del trabajo del proyecto, nosotros debemos de contar el consumo que hay en una zona geográfica determinada. Y esto entonces nos va a llevar a anotar o a ver los tipos de demanda que hay. Vamos a entender que hay dos tipos de demanda, sobre todo para los proyectos de inversión. Y en esta parte del análisis de la demanda, a nosotros nos interesa mucho tener estos dos tipos de demanda, ¿no? La demanda histórica y la demanda futura. En este caso, la demanda histórica es la demanda registrada por estadísticas para una serie de periodos a lo largo del tiempo y cuyos datos pertenecen a levantamientos reales, ¿sí? O sea, la demanda histórica, jóvenes, es aquella que está conformada por estadísticas para un tiempo, para un periodo de tiempo, y entender que esos datos que están ahí pertenecen a levantamientos reales. Ahorita vamos a tratar de explicar esto, y digo levantamientos reales porque, pues, si fueron número de nacimientos, pues seguramente la Oficina del Registro Civil pudo saber cuántos nacimientos hubo en un año. Si estamos hablando de cuántos carros hay en La Paz, pues seguramente que Tránsito nos puede dar una estadística de cuántos vehículos hay en la ciudad de La Paz o ha habido en los últimos años. De tal manera que la demanda histórica tiene que ver con cifras para un periodo de tiempo, y estos datos corresponden a levantamientos reales que se hicieron precisamente para determinar el número o las cifras, la estadística que conforma esa demanda, ¿no? Y la demanda para un proyecto de inversión es todavía más importante, y luego lo vamos a explicar por qué. De hecho, vamos a hacer un ejercicio, pero para un proyecto de inversión es muy importante la demanda futura, porque al final de cuentas es donde se va a desarrollar la futura empresa. La futura empresa se va a desarrollar en un contexto estadístico donde se supone que vamos a trabajar con datos de demanda proyectada o futura o prevista, y que normalmente este tipo de demanda la vamos a obtener en base a algunas tendencias, métodos estadísticos, métodos matemáticos que nos van a ayudar a proyectar la demanda. De tal manera que para un proyecto de inversión, en la parte del análisis de la demanda, es muy importante la parte que tiene que ver con el análisis de la demanda. Y miren, ya para terminar el día de hoy y dejar para la próxima clase un ejercicio de la metodología Mercado Meta para el próximo viernes, vamos a terminar la clase señalando
las fuentes de información que hay para obtener información. O sea, para obtener información, fuentes de información, se refiere a cómo podemos obtener la información, ¿verdad? Aquí, desde luego que yo le pongo fuentes de información, pero pudiéramos decir que esta parte tiene que ver con la pregunta de cómo obtener la información. Lo voy a dejar aquí también como pregunta. Cómo obtener información es una parte importante de esto de las fuentes de información. Y en este caso, tenemos que para obtener información existen dos fuentes de información, o nosotros podemos acudir a dos fuentes para obtener una determinada información. La primera la vamos a conocer como fuentes directas o primarias, y la segunda, fuentes indirectas o secundarias. En las fuentes directas o primarias tenemos básicamente dos elementos que seguramente ustedes ya conocen o ya han visto por alguno de sus maestros en estadística. Estuvieron viendo la muestra, la representación, el tamaño de la muestra, etcétera. A lo mejor estuvieron viendo ya elaborar un cuestionario, etcétera, ¿no? O sea, generalmente en las carreras de licenciaturas administrativas, sociales, se da muchas materias en las cuales ustedes aprenden todo lo relacionado con la posibilidad de realizar una encuesta, desde diseñar el tamaño, el cuestionario, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego que los censos, que en este caso, pues la diferencia entre encuesta y censo es que la encuesta es una parte de la población solamente representativa, mientras que el censo se aplica a toda la población, ¿no? Esa es la única diferencia de estos dos métodos de fuentes de información directas o primarias. Pero existe, y ahí es donde en la mayoría en los proyectos de inversión, jóvenes, siempre se utiliza, por lo general, se utilizan fuentes indirectas. Las fuentes indirectas o secundarias son todas las fuentes oficiales, llámese del gobierno, de las cámaras de comercio, de los organismos autónomos, de revistas, de distintas organizaciones que se encargan de generar estadísticas, como el INEGI, como puede ser la Cámara de Comercio, como pueden ser algunas otras dependencias u organismos públicos o privados que tienen como finalidad generar información. Entonces, yo no necesito, si voy a hacer un proyecto, yo no voy a generar una encuesta, aunque en muchos de los proyectos que presentaron lo hicieron, pero lo hicieron precisamente para que los jóvenes pudieran comprobar que sí saben de estadística, pero en realidad, en la práctica, en la mayoría de la elaboración de proyectos, por lo general, se van a usar fuentes de información indirectas o secundarias, porque generar información de fuentes primarias es muy costoso y además se lleva tiempo. Entonces, podemos concluir, digamos, la clase solamente apuntando este primer párrafo hasta su primer punto y seguido, diciendo simplemente que generalmente en la elaboración de proyectos se utilizan fuentes indirectas o secundarias, punto y seguido, esto debido del costo y del tiempo de métodos de fuentes directas o primarias. Y con eso
dejamos lista la clase para en las siguientes 2 sesiones vamos a dedicarnos a ver 2 herramientas importantes, jóvenes, 2 herramientas importantes que hay para que ustedes tengan esas herramientas de estudios de mercado de proyectos que se usan en la parte del estudio de mercado, ¿no? Para lo cual vamos a ocupar una calculadora que la tengan ahí en las próximas clases. Por lo pronto, le dejamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta o duda de lo que vimos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Ok, chicos, entonces por favor pongan atención, despierten ya para, vamos a nombrar lista del día de hoy, 28 de septiembre. Ya el próximo viernes que tengamos la siguiente clase, ya vamos a estar en el mes de octubre, chicos, ya no vamos a estar en septiembre. Esta es nuestra última clase, del mes de septiembre. Cristian, Miguel Barbosa, Presente, profe. Santiago Calderón, Presente, profe. Michelle Campos, Presente. Denise Canché, Presente. Orlando Castro, Presente. Sinaí Castro, Presente. Nancy Cortés, perdón, se la puse. Roberto Cosío, Presente. Carlos Cota, Presente. Elitania de la Torre, Presente. Melanie Duarte, Presente. Buenos días. buenos días, Fernanda Escamilla, Presente. David Estrada, Presente. Aileen, Presente. Michelle Frías. Bueno, yo creo que Michelle ya no la vamos a nombrar. ¿Alguien la conoce? Pues que para empezar, profe, es Michael, es vato. Ah, perdón. Michael Frías. Para empezar. Ok, alguien seguramente lo vamos a borrar para no nombrarlo porque siempre tiene faltas. Yo creo que pues a lo mejor ya se fue, ¿no? Brian, Pues sí. Presente. Misael Geraldo. Yo creo que otro que no asiste a clases, también lo vamos a borrar para no estar perdiendo tiempo ahí en estarle poniendo faltas. Daniel González, Elena Guerrero, Presente. Devani Guluarte, Itzel, Presente. Profe, ¿por qué me puso rojo? Le dije presente. ¿Devani? Sí, le dije presente. Ah, perdón, es que pensé que era Itzel. Okay. Itzel Jiménez. Presente, Itzel. Okay. Ariadne. Presente, profe. Iván Mesa. Brandon. Presente. Fernanda Moirón. Presente. Xiomara Muñoz. Presente. Andrea Navarro. Presente. Nayeli Niebla. Nayeli. Daniela Nieblas. Presente. Dulce María
Presente, profe. Profe, le mandé mensaje para explicarle lo de mis faltas y me dejó en visto. Pero, o sea, todas las faltas que llevas. No, las últimas dos. Ok, ahí está ya. ¿Sale? Ok. Jorge Gracias. Pacheco, Presente. Nicolás Pérez, Presente. Luis Primo, Presente, profe. Alejandro Quintero, Presente. Janet Ramírez, Presente. Said Reyes, Gonzalo Ríos, Presente. Leslie Rivas, Presente. Itai Rodríguez, Presente, profe. Carelli, Presente. Sebastián Ruiz, Presente. Oiga, profe, la compañera Jessica Nayeli puso presente por el chat. Jessica, ¿qué? Perdón. Nayeli. La última Ah, que tiene falta. la última que tiene falta. Nayeli, acá arriba, ok. Se la vamos a quitar. Listo. David Ruiz, No se le quitó la falta a Nayeli, profe. ok, no se le quitó. Listo. David Ruiz, Andrés Ruiz, Presente. Asaf Sánchez, Presente. Noé Serrano Presente, profe. y Pedro Soto. Ok, chicos. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen inicio de semana, jóvenes. Hasta luego. Bye, profe. Bye, profe. Bye, chicos.